Los paneles solares, ahí tan bonitos que los veis en los tejados, tienen un oscuro secreto. ¿Queréis saber cuál es? En este vídeo lo vamos a ver. Así que, ¡al turrón! En los próximos años van a instalar gran cantidad de paneles solares, creo que eso nadie lo va a negar. Para que os hagáis la idea, en 2020 había registrado unos 16 gigavatios de potencia instalada en paneles solares y se espera que para 2030 haya 70 en España. Claro, todo esto va a generar una cantidad de residuos bestial. Os dejo aquí el numerito. Ya sea porque quedan obsoletos, porque se rompen, bueno, pues porque te cae una granizada también en un campo de Albacete y te quedas sin la mitad de los paneles. Bueno, pues todo esto habrá que reciclarlo y habrá que ver cómo. Para comprender cómo reciclar un panel solar hay que entender, pues, de qué está compuesto, ¿no? Entonces, básicamente un panel solar es un sándwich. Entonces, por encima tienes un vidrio transparente. Después tienes un encapsulante tipo EVA, que es un plástico que protege a la celda solar de cualquier tipo de ataque del exterior. Pues tiene las propias celdas. Yo me voy a basar aquí en las celdas de silicio, da igual que sea policristalino o monocristalino. Y bueno, luego también tienes las propias conexiones, ¿no? del panel, ¿no? Que bueno, suelen ser de cobre y plata. Por debajo tienes un soporte de Tedlar, que es un derivado del teflón, muy inerte. Y luego, pues bueno, tienes por otro lado la caja de conexiones, que es con lo que se conecta eléctricamente el panel. Y por último, tienes el marco de aluminio. A ver, no nos pensemos que no se ha hecho nada en el tema de reciclaje de placas solares. Hay una parte que está lograda y hay otra parte que no está lograda. La parte que está lograda, pues básicamente es quitar la caja de conexiones, ¿no? Que como está encolada, pues se quita con una pequeña cizalla. Los marcos de aluminio, que tres cuartas de lo mismo. Y por último, pues bueno, el vidrio, ¿no? El vidrio sí que tiene un poco más de lío, porque bueno, es una delaminadora. Al igual que los otros, con tirar, porque están pegados con silicona, pues suele salir. Esto es, pues, básicamente es una delaminadora, ¿no? Que corta y tritura el vidrio que hay encima del panel. Al final, ¿qué te queda? Pues bueno, pues los rollos donde están los plásticos, algo de vidrio que haya podido quedar y las propias celdas. Sí, sí, son rollos, parecen una alfombra. Y esto es donde realmente está lo importante, ¿no? El silicio, el cobre, la plata. Vamos a ver a continuación. Bueno, ¿qué haces con estos rollos? Lo primero que se suele hacer con estos rollos es molerlo, ¿no? Es decir, aquí más o menos todo el mundo es lo primero que hace. Y a partir de aquí difiere, ¿no? Es decir, yo me voy a basar en la que realmente hacen máquinas industriales a gran escala, ¿vale? Entonces, normalmente, ¿quiénes son estos? Pues los chinos. ¿Qué suelen hacer ellos? Bueno, lo primero que hacen es que separan el cobre y la plata del resto de materiales. ¿Cómo lo hacen? Con una mesa ensimétrica. Entonces, estas mesas ensimétricas funcionan. Tú tienes una cama, ¿no? Una mesa perforada y que puedes pasar un flujo de aire a través de esos agujeros, ¿no? Entonces, luego además tiene pues como unos canales, ¿no? Que más o menos van impidiendo que se caigan los materiales y tal. Pero básicamente cuando tú le pasas una corriente de aire por una placa perforada, lo que ocurre es que lo más fino primero se tapa con el aire. Bueno, las partículas más finas se tapan con el aire. Las partículas más gruesas, más grandes, claro, aquí se separa por densidades. ¿Por qué? Pues bueno, porque las partículas menos densas, más livianas, grandes pero livianas, como que entran en un punto de flotación. Es decir, es como que se fluidizan. Es decir, nunca llegan a caer al suelo. Entonces, claro, eso va permitiendo que vayan cayendo a través de la mesa. Y las más densas, lo que pasa es que, claro, como no se fluidizan, pues suben hacia arriba. Entonces, bueno, pues se puede separar de manera más o menos sencilla de esta manera. Ahora, donde no hay consenso es en lo siguiente. Es decir, tiene silicio mezclado con los plásticos, con agua de vidrio. Separar esto es muy difícil. Es decir, he visto, por ejemplo, ahí están procesos mecánicos, ¿no? Es decir, básicamente lo pasan a través de un precipitador electrostático, cargan el silicio, que se pegue en con unos condensadores y luego pues ya se va recuperando. No es muy eficiente, ¿vale? Porque el silicio, al estar embebido en el plástico, pues no lo puede separar fácil. Por otro lado, ¿qué tienes? Los tratamientos térmicos. Y estos son problemáticos porque, bueno, tienes plástico con flúor. Cualquier plástico con flúor, cuando los degradas, ya sea porque lo quemas o porque lo degradas por temperatura,
generan gases muy tóxicos y depurar eso no es fácil. Hay otros que intentan disolver, ¿no? Pues el silicio o el plástico, dependiendo la estrategia que sigan. Pero no hay nada más. Ahora, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo siguiente que viene? Bueno, pues esto empeora. ¿Por qué? Porque aparecen nuevos tipos de paneles. La tecnología avanza. ¿Qué tipos de paneles vienen? Bueno, pues tenemos los bifaciales y los de perovskitas. Entonces, los bifaciales, en lugar de tener, por un lado, placa solar, para celda solar, tienes polludos. Entonces, eso por un lado bien, porque no tienes un plástico con flúor, pero por otro lado mal, porque necesitas dos delaminadores, uno para cada lado. Y lo bueno que tenía el proceso tradicional es que el Tedlar te usaba de soporte para eliminar el vidrio. Por tanto, bueno, pues ahí está la problemática. Por otro, pues bueno, las perovskitas, que básicamente es depositar encima del silicio perovskitas, ¿vale? Ahora mismo es a lo que se está tendiendo. Esto es problemático, porque claro, si es difícil separar el silicio de un embebido en un plástico, imagínate el silicio embebido en un plástico y con perovskitas encima pegadas encima. Hombre, no sé yo, pero a mí no me parece fácil y menos rentable. Y es malo, porque claro, el silicio vale 3 euros el kilo en el mercado. El grado metalúrgico, por supuesto. Nada de grado solar. Bueno, queda mucho campo aquí por avanzar y el problema es que los primeros paneles solares, por lo menos en España, se pusieron de manera masiva entre 2004 y 2006. Y empezaron a romperse, ¿no? Es decir, simplemente llegaron a un punto en el que, bueno, pues ya se puso un final de su vida útil, o pues eso, porque se rompan, porque se les cae un rayo o una granizada, pues siguen rompiendo. Entonces, habrá que arreglar esto. Lo dejo aquí para que lo penséis, ¿vale? Espero que os haya gustado y os veo en el próximo.